Frente Nalón nace en el año 2011, motivado por la puesta en valor de una zona de trincheras en el concejo de Candamo, y con la experiencia que veíamos en otros lugares de Europa, donde muchas veces estos lugares históricos estaban vinculados con grupos de recreación, decidimos hacer lo mismo aquí en Asturias para potenciar ese espacio histórico, esa zona, esos recorridos donde se pueden ver trincheras, nidos de ametralladora. Y así, pues en 2011 creamos la asociación Frente Nalón y en 2012 hicimos la primera recreación en Grullos, que dio lugar a, bueno, pues a Candamo 36-37, que es el evento principal o fue durante muchísimos años de nuestro grupo. Ahora, afortunadamente, pues compaginamos esa recreación en Candamo con pues, también la recreación aquí de la Revolución del 34. Lo importante que hay que tener en cuenta es la labor del recreador, que no es un actor o una actriz como podemos pensar, sino que detrás hay la labor de un investigador, una investigadora que se está documentando durante meses, durante años, para después hacer la recreación. Digamos que lo que estamos viendo en una recreación como esta es el final de un largo recorrido de preparación, pues desde el vestuario hasta también incluso la forma de hablar y de expresarse. Y es que al meterlo antes hay vestuario que es original de los años 30, hay otro tipo de vestuario que son reproducciones fieles que se hacen a través de los patrones de la época, y en algunos casos incluso pues, los fusiles o las cartucheras que podemos ver en los combatientes son originales, inutilizadas, pero originales de la Guerra Civil. La Segunda República, como se puede definir mejor, es como una etapa de intensa actividad política. Se sale de la dictadura de Primo de Rivera, llega este nuevo régimen que proclama una serie de libertades y también, en cierta forma, rompe un poco los moldes políticos establecidos. Por tanto, hay una gran diversidad de pensamiento y una gran diversidad de ideologías. Ese caldo de cultivo, esa efervescencia que trae la República, que se fundan partidos, se fundan sedes locales, se fundan periódicos, se fundan todo, por el contexto de la época y también por fallos del sistema y por las propias ideologías que situaban en la época, que eran en muchos casos totalitarias, desemboca en un fin violento. Y ya se viene gestando desde que se proclama la República prácticamente. ¡Cago en Dios! ¿Qué está pasando aquí, vos? ¿Qué pensáis? ¿Que la revolución gana a puñetazos? Somos obreros, no matones. Ya, no nos dividamos por tonterías. Andamos a jalar otra vez con la propaganda esta comunista ya. Ese fin violento es eventualmente la guerra civil, con dos grandes bloques, la izquierda y la derecha. Pero tiene, digamos, focos que lo preceden, donde esta distinción no es tan clara. Los comunistas que también se van a afiliar a los anarquistas. Bien, lo que ocurre en Asturias es que este sur tiene mucha fuerza y secciones enteras del SOMA se pasan al sur. Entonces, eso es el origen de la revolución, es básicamente el descontento de los partidos obreros con el gobierno burgués. ¿Qué pasa? Claro, esa alianza obrera es muy endeble. Por lo que decía, porque hay muchas opiniones diversas dentro de la propia izquierda, porque es muy complejo armarse, porque no se tiene claro cuál es el fin. Entonces, esa alianza que es nacional, al final fracasa en todos sitios, salvo en Cataluña, donde tiene un cariz más moderado, porque lo defiende la izquierda republicana, y se defiende que es contra el gobierno, más que contra el Estado, republicano burgués, y otro foco es Asturias. ¿Por qué? Porque aquí la CNT sigue con la revolución hacia adelante. Es decir, se mantiene el pacto. El PSOE y la CNT no se retiran, no tienen conflicto. Van unidos a la revolución y junto a ellos los comunistas y, como decía, algunos republicanos. Entonces, aquí hay un éxito inicial. Esa unidad entre las fuerzas obreras y ese mayor nivel de preparación y de organización
que tenían debido a la estructura minera, a la estructura sindical y demás, les facilita, digamos, pues tomar los cuarteles de la Guardia Civil, la entrada de los pueblos, hacerse con el control de las cuencas y luego ir hasta Oviedo, donde bueno, luchan cruentamente contra el gobierno, consiguen tomar la mayor parte de la ciudad, pero van a verse impedidos de tomar pues, los últimos reductos, los cuarteles de Pelayo, de Santa Clara. Y claro, como se quedan solos, en cierta forma, Cataluña dura un par de días y la revolución solo triunfa aquí, claro, el gobierno se ve capacitado para enviar todas las fuerzas de choque de la República, del gobierno republicano, a sofocar la rebelión. Entonces, tras 15 días de combates, finaliza derrotada debido a eso, debido a que es el único sitio Asturias donde se consigue la unidad necesaria para que salga adelante y por tanto se queda aislada. Hay que entender, como decía, que la vida es muy pública en esta época. Es muy pública, ¿no? Como digo, no hay televisión, no hay internet. Generalmente cuando se habla de 34 se suele pensar en un movimiento popular unánime, los obreros que se alzan contra el gobierno. ¿No? Y aquí había una masa obrera, pequeña es posible, o no tan grande, más bien, pero que era una masa obrera que era de derechas y que se oponía a la revolución y que era una fuerza popular. Entonces, quisimos contar un poco ese conflicto interno de concejo entre católicos y socialistas y al mismo tiempo, pues, como el año pasado habíamos puesto más énfasis en el desarrollo de la revolución, o sea, en lo que pasa desde que se proclama la revolución hasta que triunfa, digamos, entrando en Oviedo, pues este año dijimos, vamos a hacerlo del inicio, vamos a contar cómo se llega a la revolución, cómo se forma la Alianza Obrera, cómo se gesta ese conflicto entre el pueblo, cómo se va desarrollando el enfrentamiento entre católicos y socialistas, entre las fuerzas izquierdistas, entre comunistas, anarquistas, etcétera, entre los propios católicos, qué posturas tienen, pues, un poco, digamos, el comienzo de. Este año, para esta edición de Turón, de la recreación de 1934, decidimos ubicarlo en ayer y contar un poco una parte de la historia que estaba un poco olvidada por el gran público, que es el conflicto que había en este concejo de ayer entre los obreros católicos del sindicato que lideraba Vicente Madera Peña, primo de Ramón González Peña, y los que estaban afiliados al SOMA y también en general las izquierdas. Y que consiguió volar cierta parte, aunque la estructura en sí se mantuvo sólida, consiguió provocar grandes daños. No salió. Está dentro, no salió. La mujer tiene es Florinda, una de las mártires. Las mujeres en Asturias, yo encuentro que en este momento de la revolución hay una diferencia bastante grande entre las mujeres que viven en entornos rurales y las mujeres que viven en entornos urbanos. En las ciudades, muy especialmente en las cuencas, pues el nivel de los altos niveles de inmigración, hay un movimiento importante de intercambio de ideas. Los ateneos educan a las mujeres, quizá no tuvieron tanto esa oportunidad a través de la escuela que tal vez los hombres han tenido un poco más, pero sí a través de sus propios clubes de relación, a través de la lectura, van abriéndose a la cultura
y van permeando en ellas ideas de cambio y, por supuesto, de adhesión a la revolución. Cuando los primeros días de revolución a nivel de las ciudades, lugares como por ejemplo Langreo, las mujeres están en la calle en todo momento, o sea, todo el mundo está en las barricadas, la gente mayor, los niños, las mujeres, todo el mundo. Pero sin sacrificio no lograremos soltarnos de las cadenas que nos oprimen. Las mujeres jóvenes, por supuestísimo, es un momento de la historia en que las mujeres jóvenes están muy al pie de la calle. Lo hemos visto en la recreación, muchachas que tienen pues, cargos en el partido, muchachas que trabajan, en fin, que están buscando su hueco en la vida pública, que quizá las mujeres más mayores, aunque puedan tener o no ideologías más o menos marcadas, se han criado en una cultura que les obliga a circunscribirse a la privacidad. La capital, el centro neurológico, el centro logístico, el centro...